con nosotros en este encuentro para discutir la gobernabilidad de América Latina. Entonces, a continuación vamos a escuchar a nuestro invitado, el ex vicepresidente de Ecuador. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes, encantado de conocer la ciudad de Pereira, primera vez, muy agradecido con la oportunidad, la invitación de poder llegar hasta acá. Y sobre todo contento de tener una vez más la oportunidad de resaltar la importancia de defender los valores en los que creemos los ciudadanos, que confiamos en la institucionalidad democrática de nuestros países, que efectivamente, como bien lo ha descrito usted, está al límite, está puesta en riesgo. ¿Por qué? Porque tiempos como estos, como los que acabamos de vivir recientemente, con una pandemia, y en el caso de Colombia, de Ecuador, de Chile, precediendo esa pandemia, protestas muy violentas, inéditas, que además también han habido similares en otros países de Europa, por ejemplo. Esas situaciones que nos llevaron al límite de la incertidumbre, de la desesperanza, de la desesperación, esas situaciones nos llevan a comportamientos radicales o a aceptar soluciones radicales como alternativas viables. Y nos olvidamos entonces que lo radical es enemigo de lo racional y que estamos arriesgando quizás el futuro de las generaciones que nos van a seguir. Al confiar en modelos peligrosos, atractivos quizás en el discurso, pero peligrosos en la práctica, al confiar en esos modelos, nuestro futuro. Sí, creo que es momento de reflexionar, creo que este es el espacio oportuno para hacerlo. Sí, la democracia en muchos países del mundo es novedosa. En América Latina, hasta finales de los años 70 y los 80 en algunos países, seguíamos en dictaduras. Y la democracia pasó a ser esta novedad que iba, en teoría, a resolver todos nuestros males. Y efectivamente, la democracia tiene defectos. Y efectivamente, en nuestros países, la institucionalidad que sostiene la democracia tiende a fallar. Y sin embargo, sigue siendo la mejor alternativa que tenemos hasta ahora, sobre todo para frenar los embates del populismo autoritario que amenazan gravemente la estabilidad democrática de la región y del mundo. Entonces creo que la conversación es importante, es profunda, es necesaria, sobre todo con los más jóvenes que serán los protagonistas en la jornada que inicia mañana, para que junto con ellos reflexionemos respecto a la importancia de defender estos valores que nos han traído hasta ahora, aunque a veces no lo querramos reconocer, nos han traído niveles de prosperidad y de desarrollo que jamás habíamos visto. Es decir, sí, han habido errores, han habido problemas, muchas cosas se podrían haber hecho mejor, y sin embargo el sistema ha probado su resistencia a embates muy serios y la capacidad que tiene de sacarnos adelante de crisis que jamás nos hubiésemos imaginado, la del COVID, por ejemplo. Tan grave y tan profunda, y sin embargo la institucionalidad de todos nuestros países supo enfrentarla y superarla. Y aquí estamos hoy, gracias a Dios, con vida, juntos, sin mascarillas, además que es un paisaje que nos volveremos a acostumbrar pronto, gracias a Dios, listos para compartir con cientos de personas esta discusión tan trascendental, tan importante, tan necesaria, que no se debe de postergar y que se la debe de enfrentar con valentía, con sinceridad y con transparencia. Gracias. Bueno, muchas gracias al ex vicepresidente. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablando de democracia, de gobernabilidad, yo quisiera preguntarles, o bueno, pues los que me quieran contestar, ¿cómo hacer para mantener esa democracia en países que, como en el caso pues ahora de Colombia, tenemos líderes de la izquierda populistas que precisamente lo que decía la parlamentaria, polarizan el país? ¿Sí? En este momento, pues Colombia precisamente solo lleva un mes y medio, ya casi 2 meses, nuestro presidente, y en realidad que hay mucho descontento, hay mucha polarización, hay mucho odio. ¿Qué hacer para mantener esta democracia cuando ya, digamos que casi todos los países en Latinoamérica han elegido sus presidentes, sus líderes de la izquierda? Sí, verá, usted es comunicador y yo trabajé muchos años en la comunicación también. Usted sabe que hay sentimientos que mueven más que otros, y por desgracia nuestra los sentimientos negativos movilizan más que los positivos, psicológicamente.
¿verdad? Y usted lo ve en las redes sociales, usted lo ve en cómo las noticias negativas se difunden más rápido que las positivas, por ejemplo. Un tema natural del ser humano. El único sentimiento positivo que es tan o más potente que los negativos es la esperanza. Y yo creo que nunca hay que perderla y en esa hay que trabajar. Y se la construye en base, reiterando un poco y construyendo sobre lo que decía el diputado, se la construye en base a identificar objetivos comunes. Hay una frase que a mí me gusta mucho del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre las elecciones, y decía, si ganas una elección en función de un discurso de odio, es muy probable que ganes. O si lideras una elección en función de un discurso de odio, es muy probable que ganes, ¿verdad? Pero también es muy probable que no puedas gobernar. Vas a tener una sociedad dividida. Y entonces sí, habrás ganado democráticamente, pero no tendrás gobernabilidad, atando un poco las ideas. Y ahí perdemos todos. ¿De qué sirve ganar una elección? Mira, uno de los problemas de muchos políticos es que creen que la política es ganar una elección. Y se olvidan que más importante que ganar una elección es gobernar bien, es conseguir los objetivos. A mí mucha gente me decía, ¿por qué no te lanzaste en la elección anterior? Ibas a ganar, ibas liderando. Decía, porque no se trata de ganar la elección, se trata de hacer un buen gobierno. Y yo me quiero preparar si es que algún día tengo esa oportunidad para cumplir ese objetivo. Al final del día esto es un sacrificio. Para quienes hacen esto, para quienes dedican su vida a esto con honestidad, que yo creo que son muchos más de los que creemos, sino que como los sentimientos negativos se difunden más que los positivos, solo nos enteramos del que es ladrón, solo nos enteramos del que miente, pero yo creería que la mayoría de la gente en el servicio público lo hace por vocación, lo hace con dedicación y con honestidad. Y en eso hay que creer, porque si no, perdemos el único sentimiento que nos va a rescatar, que es el de la esperanza. Y sí, nosotros ya lo vivimos en Ecuador. Y creo que yo apuesto mucho a la fortaleza de la institucionalidad colombiana y a la madurez de los colombianos. Apuesto y creo mucho en eso. Siempre he sido admirador de esos dos elementos de este país. Y espero que esos dos elementos los sostengan si es que las cosas se complican. No conozco a profundidad los detalles de este primer mes de gobierno como para emitir una opinión, un criterio. Además sería un irrespeto de mi parte. Soy un invitado y estoy contento de estar acá como tal. Pero espero que la institucionalidad del país sepa establecer los límites para que nunca se ponga en riesgo el modelo democrático, que en Colombia ha sido bastante saludable a pesar de las adversidades hasta hace poco únicas, como por ejemplo la lucha contra el crimen organizado tan dramática que ha tenido este país, la guerrilla interna y tantos problemas tan serios que por desgracia, digo, ahora están llegando también a países como el mío, por desgracia.